Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 4 refuerzos, no sé de llamarlos inesperados, pero son 4 futbolistas que hasta hace un tiempo nadie tenía como posibles incorporaciones de River en este mercado de pases, y ahora cada uno de estos nombres empieza a sonar cada vez con más fuerza. Ya he mencionado en más de una ocasión que Gallardo es de ir en los siguientes periodos de transferencias por jugadores a los que ya ha ido a buscar con anterioridad en otros mercados de pases. Sin embargo, en esta oportunidad voy a estar hablando de 4 futbolistas que, si bien es cierto que en algún que otro libro de pases seguramente se los ha sondeado, porque River está en constante trabajo para tratar de incorporar nuevos fichajes, por lo pronto, si nos guiamos por lo que se había hablado durante todo el mes de mayo, que es la época donde se empezó a hablar de manera más constante del mercado de pases, ninguno de estos nombres había sido mencionado con anterioridad. Así que voy a estar dando detalles de cuáles son las posibilidades concretas de que estos 4 jugadores, o al menos uno o dos de ellos, puedan convertirse en refuerzos de River de cara a este periodo de transferencias. No sería para que vengan a disputar el Supermundial de Clubes de la FIFA, porque prácticamente no hay tiempo ya para incorporar. El martes cierra el libro de pases especial que abrió la FIFA, pero sí para lo que va a ser el mercado en general, que va a comprender los meses de julio y agosto. Empecemos. Vamos a comenzar con el nombre que empezó a sonar cada vez más fuerte luego de lo que fue el duelo entre Chile y Argentina del pasado jueves por la jornada número 15 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo. Cristian Cepeda, atacante del conjunto chileno, fue el futbolista quizás más destacado del equipo trasandino y hasta se podría decir el único que tuvo un rendimiento medianamente positivo en la derrota de la Roja contra la albiceleste por la mínima diferencia. Los que vieron a River ya desde hace bastante tiempo se habrán dado cuenta de que Cepeda fue rival del más grande, ya que el año pasado, en los cuartos de final de la Conmebol Libertadores, el Millonario se enfrentó a Colo-Colo en esa instancia y Cepeda fue titular en los partidos en los cuales el elenco del muñeco terminó dejando afuera al cacique chileno. Cepeda es un jugador que normalmente se desempeña como atacante, como segunda punta, acompañando a la referencia de área. Sin embargo, también puede jugar por los costados. De hecho, en el Monumental, en el 2024, cuando Colo-Colo se enfrentó al más grande, lo hizo prácticamente de carrilero por el costado derecho, haciendo toda la banda. Es un jugador que en el 1 contra 1 contra los defensores rivales tiene muchísima variedad de movimientos. De hecho, si lo vieron en el duelo frente a la Argentina el pasado jueves, fue una complicación constante para los defensores del equipo conducido por Scaloni, y esa es una de las razones por las cuales River podría llegar a hacer un intento formal por él en este mercado de pases. Por lo pronto, el valor de su cláusula de rescisión es de $5 millones. Ese sería el monto que el conjunto de Núñez tendría que abonar si es que lo quiere sacar sin necesidad de negociar directamente con los directivos de Colo-Colo. También es cierto que en principio el conjunto chileno tiene el objetivo de venderlo hacia el fútbol del exterior. Sin embargo, ante la cláusula de rescisión no se puede hacer absolutamente nada. Si ya lo sabrá River, que si el Real Madrid pone los 45 millones de euros que están estipulados en la cláusula de Mastantuono, el más grande no puede hacer nada para retener a la gran joya del fútbol argentino. Pero por lo pronto, en el caso de Cepeda, termina siendo un nombre más que interesante, teniendo en cuenta que Gallardo está buscando un futbolista de estas características. Además, tiene una presión constante sobre los defensores rivales y tiene las cualidades de esa clase de delanteros de los que suele encargarse Gallardo para armar cada uno de los sectores ofensivos de cada uno de los equipos. Acá el inconveniente quizás no sea tanto el tema económico, sino que es el cupo de extranjero. Con el regreso de Adam Barreiro, luego de haber estado 6 meses a préstamo en el Al Rayyan de Qatar, River no puede incorporar futbolistas nacidos fuera de la Argentina, porque tiene totalmente ocupado el cupo. Tiene 5 jugadores en la plantilla y uno que está a préstamo en otro equipo argentino, que es Sebastián Boselli, que se encuentra cedido en Estudiantes de La Plata. Así que sí o sí, para poder incorporar a un jugador nacido fuera de nuestras tierras, debe sí o sí traspasar a un jugador de manera definitiva o ceder a alguno de los extranjeros hacia el fútbol del exterior. Recién en ese caso River podría incorporar a Cepeda
poniendo los 5 millones de dólares o negociando con Colo-Colo. En su momento, por ejemplo, cuando River fue a buscar a Pablo Solari, también puso 5 millones de dólares, pero hubo una negociación entre ambas partes porque el equipo chileno quería mantener un porcentaje del pase. Así que veremos qué es lo que sucede en esta oportunidad. Como dije en la introducción, la posibilidad de incorporar a Cepeda llegaría después del Supermundial de Clubes de la FIFA. Y vamos ahora con un futbolista al que ya le dediqué un video en particular porque en la última semana empezó a sonar su nombre de manera más que importante, y es el de Maximiliano Salas, atacante de Racing Club de Avellaneda, que desde que juega en la academia, es decir, los últimos 18 meses, ha tenido un nivel más que interesante, consiguiendo títulos con el elenco blanquiceleste, como por ejemplo lo que fue la Conmebol Sudamericana a finales del año pasado y la Recopa Sudamericana en febrero de este 2025, cuando Racing le ganó ambos partidos al vigente campeón de la Libertadores, al Botafogo de Brasil. Por lo pronto, lo que hay que decir en este caso es que River ya realizó 2 ofertas por Salas, es decir, el más grande ya intentó al menos contratarlo. Obviamente, desde el lado de los dirigentes sabían, seguramente, que las 2 respuestas por parte de la academia iban a ser negativas, porque ya se sabe que entre equipos del fútbol argentino es muy difícil que se vendan jugadores, y más aún cuando se tratan de los llamados 5 grandes del fútbol de nuestro país, y más aún cuando el otro grande, en este caso Racing, es competidor directo de River a la hora de luchar por la Copa Libertadores, porque si bien es cierto que únicamente se podrían ver las caras en una hipotética final, Racing es candidato y River es candidato. En el caso de Salas, el más grande hizo primero una oferta de 3,5 millones de dólares y después aumentó en 1 millón más esa propuesta, alcanzando los 4,5 millones de la moneda estadounidense. Está claro que Racing iba a rechazar las 2 propuestas y ya le ha comunicado al representante del jugador que la única manera que lo dejen salir en este periodo de transferencias es si algún equipo viene y abona los 8 millones de dólares estipulados en su cláusula de rescisión. Se sabe que en el fútbol argentino hay una especie de pacto de caballeros entre los clubes en el cual está especificado, repito, todo entre comillas porque no hay nada legal ni firmado, que ningún club va a hacer uso de la cláusula de rescisión de un jugador de otro equipo. Sin embargo, en este caso, Racing no tendría inconvenientes en que River haga uso de la cláusula por Salas, pero tiene que poner los 8 millones de dólares, un billete arriba del otro, y de esa manera se lo quedaría al instante. El jugador viene de Palestino de Brasil. Antes de llegar a la academia estuvo en el conjunto chileno. Gustavo Costas, el entrenador de Racing, acertó un pleno a la hora de contratar a este jugador, que tiene algunas características de algunos de los delanteros que ha tenido Marcelo Gallardo en su etapa como DT de River, que es la de estar todo el tiempo en constante presión sobre el rival. Es un jugador que tiene buen pie, es cierto que quizás técnicamente no es tan dotado, pero ha convertido algunos goles más que interesantes en Racing, y yo creo que lo que le falta quizás es un poco más de cuota goleadora. En lo que respecta a su promedio a la hora de anotar, se puede decir que tiene un promedio bastante similar al de Colidio. Son 2 jugadores que convierten goles en general, porque no son 2 futbolistas que no marcan tantos nunca, pero no son goleadores. Es cierto también que Gallardo no está buscando puntualmente un artillero, no está buscando un goleador, porque la plantilla tiene a uno como lo es Borja y prácticamente no lo utiliza, o por lo menos no lo considera titular ni siquiera en la lucha, teniendo en cuenta que Colidio y Driussi han sido los 2 atacantes titulares durante el último mes y medio de competencia. Con la llegada de Salas, River estaría sumando a un jugador más que podría ser una alternativa directa tanto de Colidio como de Driussi, que es algo que Gallardo hoy por hoy, según en su cabeza, no tiene en el plantel, porque todos los reemplazantes tienen distintas cualidades en comparación a quienes son hoy los 2 delanteros titulares. Vamos ahora a hablar del jugador que quizás más se ha mencionado en comparación con los otros 3 que voy a estar hablando en este video, que es Matko Miljevic, el hombre de Huracán, que tuvo un gran torneo, un enorme primer semestre este 2025, donde se lo vio en un nivel verdaderamente muy alto, vistiendo la camiseta del conjunto de Parque Patricios. Acá la dificultad en relación a contratar a este chico radica básicamente en que acaba de llegar al globo hace tan solo 6 meses y parecería algo extraño que lo dejen salir con tanta facilidad. Aún así, no quiero descartar absolutamente nada, porque el propio jugador ya ha manifestado públicamente que hay un interés por parte de River en este momento, y que ya en su momento, en el 2021, cuando en ese entonces estaba en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, Gallardo ya lo quiso.
que en ese momento, el 30 de junio de ese 2021, iba a quedar libre con el pase en su poder, y por eso 6 meses antes River le hizo una oferta a Argentinos Juniors, obviamente menor en comparación a lo que el bicho pretendía para dejar salir al jugador, pero por lo menos River le daba algo como para que no se quedara sin nada en materia económico, porque dentro de un par de meses iba a quedarse libre y obviamente en ese caso el conjunto de la paternal no iba a recibir ni un solo dólar, por lo que iba a terminar siendo la salida del jugador. Finalmente terminó sucediendo esto último. Obviamente River no pudo contratar a Miljevic, después del jugador hizo una carrera en el fútbol de los Estados Unidos donde no le fue bien, llegó a Newell's Old Boys de Rosario, volvió al fútbol de nuestro país al año pasado, pero tampoco tuvo el rendimiento esperado, más allá de que ya en el equipo rosarino se le vio algunas cosas interesantes. Hoy en Huracán está teniendo un nivel más que propio como para por lo menos entrar en la órbita de distintos equipos importantes y que de esa manera River pueda tenerlo en consideración. Por lo pronto, si bien es cierto que acaba de llegar a Huracán, en ningún momento desde el lado del globo le han comunicado al jugador que era intransferible ni mucho menos. Eso sí, habrá que invertir para quedárselo sin ningún tipo de dudas, y lo que hay que tener en cuenta en este caso es que, por lo menos lo que se sabe, el jugador no tiene cláusula de rescisión. Es decir, no hay un monto específico que debería poner River para quedárselo sí o sí, sin tener que entablar negociaciones con los directivos del equipo de Parque Patricios. River sí o sí va a tener que negociar con los dirigentes de Huracán y obviamente también con el representante del jugador para saber en qué condiciones podría llegar a salir con mayor facilidad, cuáles son las intenciones de Miljevic, si quiere o no jugar en River, si el hecho de ponerse el manto sagrado lo inspira como para que pueda ejercer algo de presión y de esa manera que las negociaciones se vuelvan un poco más sencillas, volcadas al conjunto de Núñez. Por lo pronto, una vez termine el Supermundial de Clubes, creo que en el caso de este jugador va a haber novedades al respecto. Miljevic, para los que no saben, juega de mediocampista ofensivo, puede tirarse a las bandas, tiene un muy buen remate de media distancia, es un jugón rápido, tiene 24 años, es decir, si River invierte dinero ahora en su contratación, dentro de 2 o 3 temporadas podría llegar a recibir por una venta también un monto importante y de esa manera estaría saldando lo que en este mercado gastó para incorporarlo, pero hoy River tiene que pensar exclusivamente en lo económico. Los jugadores que vengan en este mercado tienen que servir para mejorar el plantel y obviamente tienen que entrar en la idea de juego de Gallardo para que el equipo mejore su funcionamiento con vistas a la segunda mitad del año. Y vamos ahora por último a hablar de un futbolista que hace un par de días declaró que River a finales del año pasado bajó una oferta por él, es decir, hizo una propuesta pero en definitiva la terminó tirando abajo porque lamentablemente Thiago Fernández, que es el futbolista del que vamos a hablar a continuación, se rompió los ligamentos cruzados de una de sus rodillas y eso hizo, claro está, que River no negociara con Vélez, equipo dueño de su pase, para hacerse con los servicios del jugador. El mediocampista ofensivo está en el proceso, en la etapa ya final de recuperación de esta grave dolencia, por lo que una vez arranque la segunda mitad del año ya podría estar a disposición si hablamos puntualmente de términos físicos, porque después hay otro tema a evaluar. Thiago Fernández acaba su contrato con Vélez el 31 de diciembre del 2025 y es por eso, creo yo, que River podría llegar a hacer una oferta ahora y de esa manera podría llegar a sacar al jugador por menos dinero de lo que pretende el equipo de Liniers, porque hoy no está tan clara la renovación de Thiago Fernández. Entonces River, algo parecido a lo que mencioné recién en el caso que se dio con Miljevic y Argentinos Juniors en el 2021, el conjunto de Núñez le estaría dando dinero a Vélez por un futbolista que dentro de 6 meses podría quedar libre y de esa manera se podría ir sin dejarle un solo dólar al Fortín en este caso. Obviamente también River sabe que si Thiago Fernández queda libre hay más posibilidades de que se vaya a Europa, de que se quede en Argentina a jugar en el Millonario. Por eso mismo también desde el conjunto de Núñez quieren hacerse con el jugador antes de tiempo. También es verdad que en este caso el conjunto de Gallardo estaría contratando un futbolista que viene de una inactividad de 7 meses, por lo cual no está tan claro cuál podría llegar a ser la cifra que River podría llegar a ofertar por el jugador. Tiene una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares. Obviamente River no va a pagar ese monto ni de cerca. No es como los casos que mencioné al inicio de este video, donde River sí evalúa pagar las cláusulas tanto de Cristian Cepeda como de Maximiliano Salas,
porque son dos jugadores activos y que vienen teniendo un rendimiento positivo en sus respectivos equipos. En el caso de Thiago Fernández, si bien antes de lesionarse había sido una pieza fundamental en el Vélez que alcanzó el subcampeonato de la Copa Argentina y que logró la Liga Profesional a finales del año pasado, en este 2025 no puede evaluarse su rendimiento básicamente porque no ha jugado a causa de la lesión. Así que por lo pronto el futbolista primero van a, desde el lado de River, evaluar si es óptimo contratar a un jugador que viene de recuperarse de una larga lesión. Y segundo, tienen que llegar a un acuerdo con Vélez, algo que obviamente no será fácil. El jugador, si ya de por sí no ha llegado a una renovación con el elenco de Liniers, quiere decir que en su cabeza tiene medianamente pensado emigrar. Es cierto que en general la relación entre los dirigentes y los jugadores de Vélez no ha sido muy buena. Ya hemos visto lo que ha sucedido con el caso de Valentín Gómez, que su salida del Fortín se ha caído en 3 oportunidades. Es verdad que no siempre por culpa de la dirigencia de Vélez, pero la realidad es que los jugadores lo ven desde su propio lado. Por eso mismo, en este contexto, River intentará quedarse con un futbolista que cuando jugó vistiendo la camiseta de Vélez ha dejado unas sensaciones más que positivas. Thiago Fernández es un muy buen jugador, un futbolista de que en mitad de cancha hacia adelante puede brindarle algunas soluciones al equipo de Gallardo y que además podría llegar a ser un reemplazo nada más y nada menos que de Franco Mastantuono. Este mercado de pases tiende a ser verdaderamente muy pero muy largo y hasta en algún punto puede parecer cansino para el hincha de River sobre todo, que ya sabe que algún futbolista de los que más quiere se va a terminar yendo y los refuerzos hay que ver si van a estar a la altura de las circunstancias como generalmente pretenden los simpatizantes de un equipo de la magnitud de River. Por lo pronto, los 4 jugadores que mencioné en este video, es decir, Cristian Cepeda, Maximiliano Salas, Matko Mirhević y Thiago Fernández, son alternativas para reforzar el conjunto de Gallardo en este periodo de transferencias sin ningún tipo de duda. Está claro que algún jugador será más buscado que otro, eso dependerá exclusivamente de los puestos a reforzar que elija como prioridad del muñeco una vez termine el Supermundial de Clubes de la FIFA. Durante los meses de julio y agosto seguramente estaremos entrando cada vez más de lleno en lo que va a ser un periodo de transferencia muy pero muy extenso, donde las novedades irán de un día para el otro. Ahora con el torneo que se estará llevando a cabo en los Estados Unidos, seguramente el mercado de pases frenará un poco, pero una vez termine el mismo volverán a comenzar la ronda de nombres que suele haber en cada uno de los periodos de transferencias. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.